noches. Eh, Espero que, bueno, eh, esta semana ya ha sido Buenas noches. fructífera. Buenas noches, Robert. Vamos a dar inicio eh, al encuentro de hoy y voy a hacer un pequeño repaso y ahí lo retomaremos y veremos. De todas maneras, las clases grabadas, no sé de repente qué pasaría. De todas maneras, se envió al grupo. Yo les acabo de enviar unos mensajes donde les digo que ya estamos conectados y vamos a ver de repente cómo podemos hacer. Puede ser que en el transcurso de este otro tiempo los estudiantes pues se puedan ir sumando, ¿ok? Este pues es el segundo encuentro, ¿sí? De antropología de la matemática. Em, Vamos a ver hoy el contenido, va a ser bien interesante. Eh, Tenemos qué es la antropología de la ciencia, vamos a ver lo que es el rigor versus la plausibilidad y lo que se conoce como hábito científico, y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Em, de repente, algunas de ustedes se preguntarán por qué colocaron ese principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, que es parte, pero vamos a ver que sí tiene que ver, creo que se metió dentro de la temática de esta materia, porque tiene que ver con la parte precisamente de la investigación y cómo Heisenberg de una forma u otra influyó filosóficamente en los modelos o en los esquemas y enfoques que se tenían en esa época, donde imperaba más el positivismo, donde el rigor matemático y la investigación cuantitativa era la que se apuntalaba. Entonces, vamos a ver y en el transcurso de la clase vamos a ver esa parte, el por qué colocaron esto y lo veo muy apropiado para la temática. Y después la interpretación filosófica de los números y de la matemática. Y bueno, si tenemos tiempo, haremos una discusión, ¿ok? Me gustaría en este encuentro, Robert, ya que tú estás acá, pues, y los otros estudiantes, pues le haré la misma acotación cuando se vayan sumando. Me gustaría de repente hacer un diálogo. Cuando quieras participar y puedas aportar, va a ser interesante, ¿ok? Recuerda que de una forma u otra, mientras enseñamos, aprendemos. Y mientras de una forma u otra, pues también se enseñan, las personas también aprenden. Pero es algo bidireccional. Entonces me gustaría, en la medida en que tú tengas conocimiento también, pues aportes y vamos a ver qué puedo aprender yo también en este encuentro, que siempre para mí ha sido una de las formas más exactas de aprender cuando comparto con estudiantes y desarrollo una temática específica en cualquier área. Y eso me ha servido. Ok, vamos a ver lo que es, la clase anterior vimos lo que era la antropología de la matemática y cómo se relacionaba la matemática con la antropología. Y que la matemática, por ser una ciencia fáctica, periféricamente tiene otras ciencias también, disciplinas también fácticas, que de una forma u otra la matemática también ha aportado y de una forma u otra en el contexto de la ciencia, la matemática ha sido un eje principal. Y la ciencia está también conectada con la antropología. Si la matemática está conectada con la antropología, la ciencia más. ¿Mm? Incluso los grandes descubrimientos de la física, de la química, muchas veces estaban relacionados y se expresaron en ecuaciones matemáticas y continuaban en la matemática y la física clásica, que de eso vamos a hablar ahora. Y tiene que ver mucho con eso. En la clase anterior yo hice algo para preguntarle a ustedes qué era investigar y coloqué esta materia de doble entrada, ¿sí? Que a mí me parece interesante porque hoy vamos a tomar el rigor de una investigación y vamos a hablar de investigación. Y de una forma u otra vamos a tocar elementos. Ustedes como matemático ingeniero, pues creo que de una forma u otra lo han dominado o lo han, de una forma u otra lo han investigado o han leído al menos, que es la teoría cuántica, y van a ver que de una forma u otra eso va a ser parte que al principio quizás no se entenderá, pero cuando vayamos avanzando vamos a ver la utilidad y el por qué lo colocaron dentro de la temática. Entonces tengo una matriz de doble entrada, lo que yo sé y lo que otros no saben. Y yo les dije que a eso, lo que yo pueda saber y lo que otros saben,
cuando los dos grupos conocen y tienen conocimiento de algo, a eso se le llama diálogo. Después hice una matriz de entrada doble, ¿sí? De lo que yo no sé y lo que otros saben, y cuando yo no sé algo, pero otros lo saben, pues a eso me llamo documentación. Y de una manera u otra, lo que sí yo siempre he dicho que la documentación con este mundo contextualizado, ¿sí? Globalizado, el hipertexto, la hiperinformación, hay que también depurar en qué nos documentamos, porque no todo lo que se colocan en las redes este, tiene rigor, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Y de una forma u otra, existen medios. Por eso es que existen las revistas arbitradas, existen las universidades, existe el buscador, inclusive Google Académico, que es una herramienta extraordinaria donde tú buscas documentación fidedigna, ¿sí? Con rigor. Y eso me ayuda a mí. Lo que yo sé y lo que otros no saben, eso se le denomina divulgación. Y creo que nosotros, estando a un nivel ya de repente de doctorado, debemos saber tener competencia y habilidad para investigar, y no solamente para investigar. El dicho que siempre de una forma u otra se escucha, si no lo publicas no existe. Y tenemos que divulgar lo que conocemos, porque no basta con investigar, hay que divulgarlo. Y por cierto, pues eso también tiene su rigor. Y la parte que a mí más me parece interesante es la investigación, por lo que yo no sé y lo que otros no saben, a mí me obliga a usar cualquiera de las otras elementos que están en los cuadrantes, documentación, diálogo y divulgación. De una forma u otra, la investigación hace también posible esto. Y esta parte de investigación me parece a mí bien interesante. Veo que se conectó Carlos. Carlos, bienvenido. Espero que tu semana ha sido fructífera y estamos aquí, pues, Hola profesor, iniciamos ¿cómo está? por el tiempo. Disculpe la Muy demora, bien, tenía problemas técnicos, pero aquí no se estamos. preocupe. Yo sé que algunos de repente, la cuestión de repente también en algunos, a lo mejor no se han conectado también por eso. Entonces, bueno, pero lo importante es que estás ya aquí, ¿ok? Ya, Bienvenido. gracias. Entonces, documentación e investigar a veces se tiende a confundir, pero la investigación tiene un proceso más completo. A mí siempre me ha gustado esta frase y yo lo aplico en cualquier persona que usted se ponga en la línea del tiempo, que investigar o investigar es ver lo que todo el mundo ha visto. Todo el mundo ve cosas. En el área de matemática, todo el mundo vemos cosas. Estaba leyendo un libro donde Lord Kelvin decía, comenzando el siglo XX, que ya no había más por descubrir, que lo que era tratar de publicar y hacer algunas cosas. Y se equivocó, porque todavía seguimos descubriendo, la epistemología va avanzando, las metodologías han ido mejorando y el mundo, la realidad como se ve ha ido de repente de una forma teniendo diferentes enfoques. Pero y pensar lo que nadie más ha pensado. Todos pensaban en la velocidad de la luz y muchos matemáticos habían llegado a la conclusión, pero nadie pensó ese concepto como Einstein. Todos veían lo mismo, pero Einstein vio lo mismo, pero pensó de otra forma, hizo lo que hizo. Y así ustedes pueden ver en cualquier área, en cualquier momento, en cualquier profesión, en los docentes, por ejemplo. Eh, Hoy en día han salido nuevas teorías pedagógicas. eh, Ahorita están reestructurando el conductismo. El cognitivismo ha surgido de repente de una manera. El constructivismo en los años 90 fue el boom, pero no todo permanece. Todas las cosas van cambiando con el tiempo y de una forma u otra se suman. Entonces, hablamos de rigurosidad. ¿Cuándo una investigación es rigurosa? Esa pregunta la hicimos y yo le decía que había tres componentes: lo epistemológico, cómo generar conocimiento. Ustedes como ingenieros, matemáticos, los profesores universitarios, inclusive las personas que no de repente, pero les guste la investigación, deben generar conocimiento. Y vuelvo a repetir, y deben divulgarlo, ¿sí? En las revistas arbitradas, en otra cantidad de repente de elementos que tenemos para poder hacer eso, reproducir la información y llegar. Y el conocimiento cada día avanza. Hay
cosas en todas las áreas que se han dado enfoques y han surgido nuevos paradigmas, bueno, de una manera u otra que nos ayudan en la parte de esto. Y lo ontológico, su relación con la realidad, cómo usted se relaciona, cuál es la realidad que usted percibe. Y bien, estoy hablando de percepción. Cuando en cierta ocasión estaba dando un curso y hablé del principio de incertidumbre Heisenberg, en metodología de investigación, me dijeron que por qué yo hablaba de eso si eso era de física. Es que vamos a ver que esa parte, de repente, ese enfoque cuantitativo que tanto decía que tenía más rigor que el cualitativo, de una forma u otra con Heisenberg, movió el piso al edificio de la física clásica y de una forma u otra tuvo sus consecuencias. Es tanto así que Albert Einstein recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, que las partículas, la luz se comportó, fotones se comportaban como partículas, pero también a la vez como ondas. Y él fue el principio, además de Max Planck, que anteriormente había utilizado las investigaciones de él. Pero yo veo que a Albert Einstein no le gustaba la teoría cuántica, para él le parecía, porque hoy vamos a ver que en cierta forma, entonces, quiero enfocar lo que vamos a hacer con esto del principio de Einstein, porque es la parte de metodología y de investigación y de utilizar la matemática como ciencia fáctica y ver cómo dio un giro en la objetividad y en la predicción, cómo no todo era tan predecible. Entonces, vamos a ver eso. Y los métodos, la metodología, los métodos que se siguen, especialmente cómo recojo yo la información. Y esto de medir y recoger información es importante. Entonces, eso lo vimos en la clase anterior. Y va a ver qué tiene que ver. Vimos a Sócrates con su mayéutica, que era parir ideas. Vimos el discípulo de Sócrates, Platón y Aristóteles, que Platón el conocimiento era por medio de la prevalencia de la razón. Él tenía una animadversión por la parte sensorial. De allí que, por reminiscencia, él hablaba de objetos ideales, ¿sí? Y por eso es que está el mundo de las ideas. Y inclusive hay por ahí una que utiliza mucho el mito de las cavernas, donde él no le gustaba mucho la parte de los sentidos, ¿sí? La parte sensorial. Él hablaba de la reflexión mediante la razón y a eso se le llamó racionalismo. Y hay muchos otros enfoques que podemos estudiar. Y Aristóteles, que fue discípulo de Platón y no siguió la misma línea, él sí daba la experiencia sensorial algo importante para obtener conocimiento y la realidad por medio de las impresiones de los sentidos que son recogidas por nuestra mente son importantes y a eso se le llamó empirismo. Entonces, de una forma u otra, la fecha que estamos viendo, ¿no? 400 antes de Cristo, es bastante, y para ya 2021 hay muchas cosas que se han utilizado de esto en las dos vertientes y las dos sirven. Eso es lo que a veces no entendemos. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es ciencia? Es ahí donde está la parte, y yo voy a ser claro en algo porque he encontrado muchos libros de metodología de la investigación. Creo que ustedes, no sé si ya vieron o van a ver epistemología de la matemática, así como están viendo antropología de la matemática. No Sí lo sé si vimos. ya la vieron, Sí, pero ahí era algo, cómo es generar conocimiento, ¿no? Y de una forma u otra, ahorita inclusive vamos a ver en cómo es la filosofía de los números y la matemática para, eso es importante. Entonces, quiero acotar algo. Estos, por lo general, en los libros que busqué ciencia, todos estaban orientados hacia el famoso positivismo, ¿sí? Recuerda que el positivismo fue, de una forma u otra, se introdujo por Comte, donde hablaba de la parte, el rigor en la parte cuantitativa, y ahí la reina de todo eran las matemáticas. Y el poco rigor que se decía, desconfía, por ejemplo, positivismo se sacó al principio la psicología, no se tenía mucha confianza en la psicología, pero después que se fue retomando la psicología ha sido uno de los que más han aportado en materia psicométrica, en las cuestiones de estadística, muchas cuestiones en la parte educativa. Entonces, el positivismo, de una manera con el Círculo de Viena, reinó hasta que muchas personas comenzaron a tomar otros enfoques y de una manera u otra Husserl, con su fenomenología y su famoso apogeo, poner en paréntesis lo que yo sé para, de una forma u otra, hacer riguroso la investigación,
comenzaron a ver otra perspectiva y como siempre se habla que es ser objetivo y el objetivo es lo mejor, y hay sus pros y sus contras. El subjetivismo, en cierta forma, metido, controlado, se puede, hay materia. Entonces, a veces me pregunta, ¿la sociología es una ciencia? ¿La economía es una ciencia? ¿La antropología es una ciencia? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuándo algo no es ciencia y cuándo es ciencia? ¿Sí? Entonces, voy a hacer una definición para que vean, voy a subrayar en rojo para que vean que, vuelvo a repetir, la mayoría, un compendio de palabras que hice de varios libros está orientado hacia el positivismo. Entonces, la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos. En eso tenemos que estar claros, ¿sí? Es por la suma de las partes el todo y se organiza. Sistematizar es organizar y comprobable que se obtiene a través de la observación. Y ahorita cuando veamos la ley, eh, la, la teoría de Heisenberg, en la parte del postulado de incertidumbre, vamos a ver que el golpe duro que se le dio, perdón, a la física clásica fue esta parte de la observación, porque se hicieron experimentos donde habían paradojas que no lo sabían explicar a nivel matemático y la intuición y la parte cognitiva no eran paradojas, pero después matemáticamente y con eso se comprobaron. Es algo paradójico que no cuadra, pero se comprueba después. Y por experimentación, observamos y medimos por experimentos. Inclusive en la parte cualitativa también podemos hacer experimentos. Sí, ya hay que de repente cómo medir. Medir era muy importante en la parte de la ciencia. Y aún así, ustedes deben estar actualizados que cuando algo no se puede medir, porque no es observable, por ejemplo, eso sucede mucho cuando las variables de repente no son muy abstractas y no están en el mundo real. Eso lo vamos a ver más tarde y veré esa parte. Y su objetivo principal es entender, explicar y predecir, determinístico. Lo determinístico usted preside. Cuando yo aprendí física en mi época de bachillerato, el futuro, entendemos que dentro de 5 minutos va a ser el futuro y 5 minutos pasado va a ser el pasado. Inclusive 2 segundos después va a ser el futuro. 2 segundos antes, eso es pasado. Y, por ejemplo, con las fórmulas clásicas de física de Newton, si yo tenía una móvil moviéndose con una velocidad constante, sabiendo su velocidad, yo podía eh, calcular la posición en tal determinado tiempo, porque podía predecir los fenómenos naturales. Y de una forma u otra, van a ver que eso cambió con la cuántica, la mecánica cuántica, eso cambió. Y vamos a ver después por qué. Volví a sacar otro concepto y fíjese, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, y vuelve otra vez a aparecer la observación, medición. Y el razonamiento, sistemáticamente, otra, sistematizar, estructurado, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva, otra vez, determinismo. Y es que de una forma u otra, en la física clásica o en todo eso que se compone, era predictiva, predecir. Hay ecuaciones que usted predice en una bacteria cuando comenzando en crecimiento exponencial, haciendo una ecuación diferencial, usted puede predecir en cuánto tiempo cuántas bacterias van a haber, el decaimiento radiactivo, en cuántos años la vida media de algo. Entonces, se predecía y comprobable y experimental. Y ahorita vamos a ver algo que está allí. Entonces, las características principales de la ciencia. No sé si tienen, ustedes pueden interrumpirme cuando quieran, pueden poner el audio y dar alguna acotación, porque esa es la idea, ¿no? Hasta aquí no sé si tienen algo para aportar. Sí, doctor, en relación a lo que estamos indicando de la ciencia, con la observación sería ya pasar a un plano de, no sé, dar a conocer leyes, tal vez modelos o teorías, Se te oye porque un ya poco, estamos, disculpa, Robert, se te oye un poquito bajito, no sé. ya, eh, digo, ya si estamos ya en el campo de la ciencia, en esto de la observación, pasando a la Ajá. observación, ya sería en la parte, estamos entrando en la parte de demostración de leyes, de teorías, Ujú. prácticamente, porque estamos viendo que todo es sistemático y ordenado, entonces tal vez estamos en Todo, esa comprobación. bueno.
precisamente las características principales de la ciencia tienen que ver con eso. Em, el método científico, la utilización es crucial. Desde Francis Bacon, que hizo el nuevo órgano que Aristóteles había reinado durante tanto tiempo y él pudo hacer, la parte de la ciencia utiliza un enfoque estructurado conocido como método científico, que incluye la observación, la formulación de hipótesis, por supuesto, siempre cuando es desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Y la experimentación y la validación del resultado. Esa es la parte del método científico. Por eso, en mucha metodología de investigación cualitativa hablan de que sí se utiliza el método científico, aunque no haya hipótesis, pero se llega de una forma u otra a categorías y hasta a teorizar, y eso es importante. Entonces, para que ustedes vean esta parte. Objetividad, vuelvo a repetir, siempre se ha dicho que el método debe ser objetivo, buscar eliminar sesgos, subjetividades, basándose en datos y evidencias empíricas. Y como pueden ver, esto ya siempre es una tendencia positivista. Reproducibilidad. Los experimentos y estos deben poder ser replicados. Fíjese que hay algo cuando yo voy a hacer, que yo he investigado y a veces construyo instrumentos para hacer cuestionarios, otra cantidad de, con escalas Likert. A veces la gente piensa que hacer un cuestionario es hacer una escala Likert. Sí, siempre, casi, no, eso no es así. Usted tiene que utilizar la estadística y el análisis factorial exploratorio, donde va a manejar ecuaciones estructuradas y hacer otra cantidad para medir la confiabilidad y la veracidad de ese instrumento. Y lo bueno es que tenemos software. Eso es lo maravilloso. Hoy en día los software y las tecnologías en la programación nos han acortado, ¿verdad? Trabajos bastante engorrosos que de una manera u otra en pocos segundos, minutos tenemos ya los resultados sin hacerlo a mano. Porque hacer una cuestión estructurada a mano, eso hay que, es es muy complicado y tiene una parte, pero tenemos esa parte. Para que sea fiable, es de fiar lo que estoy haciendo, entonces en la ciencia está esa parte. Acumulativa, el conocimiento se construye sobre descubrimiento, lo que hablamos la vez anterior, de una forma u otra. eh, Newton dijo que ya había llegado donde había llegado porque se había parado en hombros de gigantes y lo que uno haga va a servir para una investigación futura y los resultados de esa investigación va a servir para otro investigador y así. No sé quién fue el que me dijo la semana pasada que era como una andamia y tenía razón, porque de una forma u otra está allí. ¿Ok? Sistemática, bueno, lo que acabó de decir Robert, de una forma u otra, de manera lógica, coherente y organizada. ¿Sí? Entonces tiene esas características más o menos. Entonces, entre la temática, como hemos visto ya, la ciencia y la antropología y como en el saber científico, investigación científica, un científico como investigador, pues tiene que tener de una forma u otra bien enfocado y calibrado lo que es un rigor y que es plausibilidad y qué es el hábito científico. Entonces, vamos a comenzar por el hábito científico. Hábitus, pues es la palabra latina hábito, ¿sí? Aristóteles decía que nosotros éramos personas de hábito. El pensamiento genera acción. La acción repetida genera eh, carácter y el carácter genera hábitos. Pueden ser virtudes o vicios. Entonces, un concepto que se refiere a, piensa esto es importante porque las habilidades y las actitudes desde un punto de vista del hábito científico tienen ciertas pausas que yo de una forma u otra las tengo que conocer. Actitudes y habilidades, las habilidades no llegan solas. Hay algunos que inherentemente tienen alguna habilidad, pero la mejoran con el estudio, con la experimentación, con la parte de práctica, hacen eso. Y eso es algo que de la práctica cultural de la comunidad científica. El término habitus fue desarrollado por Pierre de Bourdieu. Y este hombre no era ningún matemático, físico ni nada, era un sociólogo, pero de una forma u otra estableció siempre ciertos principios que de una forma u otra me ayudaban a mí a comprender la percepción. Mire esa palabra percibir. Por ejemplo, cuando Platón decía, ponía un ejemplo, que los sentidos no eran confiables, porque usted medía una vara, veía una vara lineal, pero lo metía en el agua se veía, se corría. Entonces él no comprendía lo que era la refracción y difracción de la luz. Entonces, por no conocer eso, pues
la percepción que él tenía. Mucha gente percibía que, y Aristóteles lo dijo, por ejemplo, un ejemplo que estoy colocando, que eh, la velocidad con que cae un cuerpo es proporcional al peso. Y Galileo dijo, no, no es el peso, es la resistencia. Hicieron experimentos donde lanzaron una bomba, una esfera de plomo y una pluma y llegaba al mismo momento. Es la percepción. Y de repente, como usted tenga la agilidad, la habilidad cognitiva para percibir cosas y hacerlo, lo que hablamos del pensamiento, ver lo que todos ven y pensar diferente a lo que todos piensan. Y eso era importante. Entonces, Pierre de Bourdieu fue un sociólogo francés que ha tenido impacto y es sociólogo, especialmente en las ciencias sociales, pero también en la parte científica. Introdujo este concepto en el marco de la investigación. Y yo creo que nosotros como investigadores ya estamos a un nivel que tenemos que desarrollar competencias y habilidades a la altura, a nivel. Creo que eso no se hace así nomás. De una forma u otra tenemos que aprender. Y em, el contexto científico, el hábitus, incluye lo siguiente para que ustedes vayan viendo, ¿ok? Vuelvo a repetir, me pueden interrumpir cuando ustedes quieran y si tienen alguna pregunta o algo que ustedes quieran aportar, excelente. Pues recuerden que yo también, esto es un diálogo, no es un monólogo. Sí, estamos también compartiendo. Entonces, actitudes y valores. Ajá, Carlos. Ah, Que ok. vamos bien, que vamos bien. Eso. Excelente, Listo. excelente. Actitudes y valores. Fíjese que la ética del trabajo, eso tiene que ver con el hábito, la curiosidad intelectual y el compromiso de búsqueda de la verdad. La ética es muy importante. Cuando yo es que diseño o pongo en práctica un instrumento que se lo voy a aplicar a una persona, le coloco ya que voy a tener confidencialidad con los datos, por lo menos. Ese es el primer punto. Ustedes han visto cómo, de una forma u otra, la ética científica ha sido criticada, especialmente en el área de la medicina, por ejemplo, con las empresas farmacéuticas donde han habido abusos en la parte ética en países como África, cuando desarrollaron vacunas y métodos para probar con personas. Entonces, por ejemplo, llegaban y pedían, voy a un grupo, una aldea donde había mujeres que necesitaban una vacuna indispensable para los niños. Le damos la vacuna, pero tienen que tomarse ese medicamento sin preguntar. O los engañaban en esa parte. Entonces, los valores son importantes. El principio de no maleficencia, no causar daño es importante para mí como investigador y es un hábito. Y como dijo Aristóteles, un hábito es algo que se repite. Usted aprende hábitos repitiendo, repitiendo. Y pueden haber buenos hábitos. Entonces Aristóteles decía que usted repetía buenos hábitos, eso eran virtudes, pero si repetía malos hábitos, eso eran vicios. Y de verdad que en esa parte está ahí. Prácticas y comportamientos. ¿Qué técnica utilizamos? Lo que yo le dije ahorita. Es un comportamiento en la parte científica, imponerles a alguien que se tome un medicamento o hagan ciertos experimentos sin autorización de la persona. Entonces, y la otra cosa es como yo, en el hábito está la parte de yo transmitir la información. La epistemología queda corta y queda cercenada cuando un investigador no divulga, porque esos conocimientos van a servir para que otro venga y lo utilice para crear más conocimiento. Y aquí viene la parte que Doctor, yo sí me parece, esta parte me parece a mí importantísima, las habilidades y competencias. Hábil, competente, ¿sí? Calidad la capacidad para realizar investigaciones rigurosas, analizar datos y formular hipótesis. No siempre formulamos hipótesis, ¿sí? Porque vamos a ver cómo viene cada enfoque investigativo, si inductivo, deductivo, el inductivo quién lo toma, si la cualitativa o la cuantitativa, y el deductivo quién lo toma, la cualitativa o la cuantitativa. ¿Cómo vamos de lo específico a lo general o de lo general a lo específico? Otra parte es la educación y preparación, que ustedes están haciendo hábitos científicos porque se están preparando en este programa y de una forma u otra, eso le va a ayudar a usted a
a tener los retos de la parte investigativa, todo lo que puedan aprender en este programa, pues va a ser provechoso para ustedes. Entonces, la preparación es importante. Hasta aquí, en lo que es el hábito científico. ¿Tienen algún aporte, Eh, algún... sí, tal vez un punto de vista suyo, de acuerdo a su experiencia. Ah, Como venía en la anterior lámina y en esta, estamos enfocados, obviamente, a tener nuestros propios hábitos de ajá, investigación. ajá. Yo le hablo en la parte de Ecuador. Tal vez en En un la momento parte en de... Ecuador, Casi no se te escucha, en Robert, no sé Ecuador, por qué. no sé si tengo alto el volumen ahí. Bueno, te sigo Tú indicando. hiciste el hábito, no sé qué por qué Sí, parte. ahí sí. Mira, en un momento en la vida de educación en Ecuador estuvo bastante inmiscuido, los profesionales fueron, sobre todo los catedráticos de las principales universidades estatales, se Ujú, especializaron en México, en las diferentes ramas. Entonces adoptaron metodologías de autores mexicanos. ujú. Esto Cultura. contrarrestaba, ¿Se recuerda que hablamos de cultura? Y eso es cultura. La cultura exacto. en la ciencia, en la antropometría, la cultura influye. Ahorita te voy a contar algo, Entonces, sigue. Excelente. Hay otra parte también de las universidades, las principales, hubieron personas que en la parte técnica, como tal, hablemos de la ciencia, se fueron a Europa. Ujú. Entonces, es un contraste cultural y de hábitos, yo le veo, porque nosotros tenemos autores que siempre los utilizamos en los colegios y hasta en la universidad, y en Muy cambio bien. el contraste Excelente investigativo es reflexión. respecto a esto. Eso me gustaría tener su criterio. Gracias, doctor. Fíjate esto, Robert. eh, yo cuando reviso una persona que me está pidiendo que le revise un artículo, revise una tesis, aquí en Venezuela, en el Táchira, hay dos universidades, la ULA, la Universidad de los Andes, y la Universidad de la UPEL, ¿sí? La Universidad Pedagógica Libertador, que saca pedagogos y de todo en áreas de la educación, y la ULA también. Yo sé reconocer cuando un estudiante de doctorado otro viene de la UPEL o de la ULA, por lo que tú dijiste. Si él me saca el árbol del problema, ¿sí? Y me saca otras metodologías, ellos vienen de la UPEL, porque la UPEL se preparó en Colombia manejan eso. Mientras que si yo veo a los profesores de la ULA, de una vez conozco porque ellos se prepararon en Europa, lo que tú decías, profesor en España, en Alemania. Por ejemplo, tuve un profesor de estadística extraordinario, y él se aprendió todo, pero yo sabía que venían de tesis de afuera que no era la UPEL. Bueno, por otro, algo que a mí me asombra, a mí me asombra esto, porque esto estamos hablando del hábito científico. Universidades que no permiten que tú hagas una investigación cuantitativa. Eh, Se acaba de conectar Marisela. Marisela, bienvenida. Espero que tu semana haya sido fructífera. Este, Muchas gracias, doctor. Sí, eh, estuvimos en el trabajo, disculpe. Sí, no, no se ya hace un preocupe. momento, 20 minutitos estábamos. Ya. Sí, yo comprendo, yo entiendo que a veces Sí, de a mí igual también manera, me tocó profe, hacer también le educación y saludo. trabajar y yo sé las variables que tenemos que manejar y eso ha sido fuerte, ¿ok? Pero vamos a retomar, creo que esto va a estar grabado y yo creo que ustedes poder oír la grabación del inicio. Entonces, cualquier cosa, pues, si tienen alguna duda me pueden escribir después y podemos hacer un conversatorio como ustedes quieran, ¿ok? Entonces, yo hablaba em, que había universidades que tú trabajabas con de repente, en el diseño, algo donde ibas a aplicar la estadística inferencial como una prueba nova, a tantas pruebas que hay para comparar grupos, y ellos te decían que no, no te lo permitían. Tenías que irte a lo cualitativo y utilizar el Atlas TIC. Y eso me asombraba a mí. Yo tuve una muchacha que yo manejo el Atlas TIC, le estaba ayudando a codificar y a darle idea para un curso. Y la profesora que venía, se había graduado de no sé en qué año, no le permitió, quería que hiciera la codificación abierta a mano con el Word, sacar códigos, sacar para categorizar. Y si usted ha manejado el Atlas T, eso es extraordinario. ¿Cómo yo puedo hacer eh, una encuesta, analizar 10 encuestas, 8 encuestas, 5 encuestas y llegar a teorizar, utilizando, por supuesto,
la famosa teoría de Strauss, ¿sí? Que es la teoría fundamentada. Entonces, yo veo eso. Entonces, muy acertado lo que dice Robert. Y eso yo lo he notado. Yo les doy un consejo en esta noche. Em, no se casen, discúlpenme la expresión, no se casen con enfoques ni teorías. El investigador a un nivel de doctorado debe aprender a manejar las dos. Y ahorita vamos a ver algo, ¿sí? ¿Por qué yo he visto que a la gente le gusta lo cualitativo? Porque la matemática es un dolor de cabeza. Como usted no es un dolor de cabeza, porque usted sabe manejar la estadística. Y vuelvo a repetir, hoy en día, mire, yo antes tenía que usar tablas estadísticas, enseñar a los muchachos y yo lo enseño, pero yo digo, ya no tienen que usar tablas estadísticas. Hay software en el celular que yo le digo, calcúleme tal, la test student y me calcúleme de repente la normal o la binomial y él hace automáticamente todo. El GeoGebra, el GeoGebra, perdón, tiene ya incorporado eso y está en el celular. Entonces, tenemos un mundo con herramientas, mundo contextualizado, globalizado, nos permite tener todo eso. Entonces, ahorita vamos a tratar eso, porque voy a tocar ese tema ahorita, pero mi consejo es ese, que si eres muy desarrollador en la parte de matemáticas, yo me quedo asombrado de ver videos, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver de repente en la medicina cómo utilizan la estadística. Y yo veo a doctores que están haciendo estudios donde utilizan el Python y yo hice este programa, yo me quedo asombrado. O sea que nosotros en competencia investigativa deberíamos dominar aunque sea un lenguaje de programación, por lo menos. Y se pueden hacer con muchas otras cosas que de una forma u otra sería bueno, porque nosotros de una forma u otra tenemos esa parte de repente de esas bondades de tener, usted puede aprender a programar o hagan un curso o hagan tantas cuestiones que tenemos hoy en día. Entonces, esa habilidad de competencia, por eso es que yo hablaba que la que más me llama la atención, capacidad para realizar investigación, analizar datos y la hipótesis, sí, no siempre se hace hipótesis, porque si yo estoy haciendo eh, una investigación cualitativa, no voy a hacer. Yo me quedo asombrado cuando hay personas que veo el diseño de la investigación y me dicen que es cualitativa, pero cuando voy a ver me dan el cuadro de operacionalización de variables y yo me quedo asombrado. Entonces yo les digo a ellos, si es, ahora no sé que sea mixta, ¿no? Que puedes hacer, porque la operacionalización de valores, cuando tú no puedes medir directamente una variable, buscas una variable latente, o construye un constructo, hace un ítem, desarrollas un instrumento para medir esos atributos que no puedes ver. La justicia, ¿dónde está la justicia? Pues yo no tengo algo físicamente, es abstracto. El amor, ¿qué tanto? Una escala de amor, no sé. Pues hay muchas cosas que creo que usted en la metodología de la investigación le van a dar eso y también en la epistemología y la matemática, si ya la vieron o lo van a ver, creo que van a ver eso también. Entonces, estoy viendo ese punto de vista. Y aquí donde me quiero meter esa parte, que a mí me parece importante esta parte. eh, la capacidad para realizar investigaciones rigurosas. Y yo les dije que habían tres elementos importantes: generar conocimiento, epistemología, cómo yo percibo la relación que tengo con la realidad, ontología, y la metodología, conjunto de métodos que se siguen, especialmente cuando recolecto los datos. Y de una forma u otra, allí están los tres. Y vamos a ver que yo le decía a los que llegaron ahorita que yo entiendo por qué este programa metió el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y si usted es positivista, yo he aprendido lo que le dije. A mí me encanta la estadística y hacer instrumentos y hacer todo eso y hacer investigación. Pero he aprendido también a diseñar una investigación etnográfica, hermenéutica, interaccionismo simbólico, tantas que la etnografía, todo, tantas que no tienen nada que ver. Y hay ocasiones que utilizan más, ahorita voy a presentar las habilidades que tiene que tener y competencias de una persona que va a incursionar en la investigación. Y esa parte me parece muy importante. Entonces, el punto que hay muchas cosas de competencias que podíamos verla, pero esa parte que dijo Robert, que yo la he percibido y siempre he sido crítico de eso. Por ejemplo, que yo vaya a presentar, yo no dejaría eso. Si yo voy a una universidad y no me dejan, el que diseño la investigación soy yo soy el que voy a investigar.
pero a veces la gente se retracta porque no tiene habilidades y competencias. Entonces, eso no está bien, ¿ven? Entonces, verlo así. Entonces, hay investigación cualitativa y cuantitativa. El método inductivo es para el cualitativo, genera teorías a partir de datos específicos. El método deductivo es cuantitativo, prueba teoría existente mediante la recolección de datos específicos. Más exactamente, el inductivo parte de los datos específicos. Usted sabe que la inducción es de ir lo específico a lo general. Desarrolla teorías y generalizaciones. Y común en la investigación cualitativa. Pero hay ocasiones en que se tiene ahora el mixto. Entonces hay que saber, tener unas competencias y habilidades para saber cuándo voy a generar eso. El deductivo parte de teorías generales, desde lo general a lo específico. Prueba hipótesis específica y común en la investigación cuantitativa. Eso es más o menos los rasgos y lo que hablaba Robin, lo que yo estaba exponiendo, que para mi punto de vista hay autores que de una forma defiende lo cuantitativo, que lo cuantitativo, continuar lo positivista, es el que tiene más rigor, ¿sí? Ah, yo he estado dando clases de metodología de la investigación y he, por ejemplo, preguntado a uno, ok, ¿cómo hacen ustedes para validar un instrumento, un cuestionario, por ejemplo, que ustedes lo crearon? ¿Sí? Empezando por hacer primero un análisis factorial exploratorio, si lo va a hacer después el confirmativo hay un software AMOS de IBM que es el mismo de SPS para que tiene para hacer el análisis factorial exploratorio, que es extraordinario, y hay otro software. Vuelvo a repetir, no tienes que manejar ecuaciones estructuradas, gracias a Dios, a mano, ni hacer una prueba no a mano, gracias a Dios, porque eso es manejar matrices a nivel bueno, entonces, de una forma u otra, veo esa parte, cómo las personas, en lo que vimos de hábitos, tienen esa parte de repente de irse por una corriente. Entonces, el positivismo tiene esa parte. Yo les volví a repetir, cuando hablamos de fenomenología, que fue creo que el primer inicio donde se trató de dar rigurosidad a la investigación cualitativa con Husserl y la famosa fenomenología, pues los puntos de vista cambiaron, y más con esto que vamos a ver más tarde. Analizar datos. A ver, la metodología es analizar datos. Y vuelvo a repetir, a mí a veces me han venido a decir, vamos a utilizar un instrumento, lo vamos a crear. Yo le digo, mira, yo leo tu propuesta y aquí en Venezuela, claro, hay una crisis, pero todavía hay universidades como la ULA, donde tienen un banco de instrumentos y usted no tiene que hacer pruebas de Wallis, ni hacer juicio de tres expertos, ni nada de eso, solo lo único que tienes que llegar y buscar el instrumento, ellos le cobran, ya está validado con el sello y firma de la universidad, y te enseñan, te entrenan, te vas al lugar y te entrenan y todo, y después tú aplicas el instrumento. Eso puede ahorrarte hasta un año, porque para crear un instrumento de cero, un instrumento de 30 ítems, son 150. Después tienes con el Atlas T, perdón, con el SPSS, un análisis, desechar lo más malo y hacer una cantidad de cuestiones que lo hacemos con estadística, pero esto nos ayuda. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, aplicación estadística inferencial. Usted como matemático no tiene, pero yo he visto otras personas que están investigando, le tienen una animadversión a las matemáticas y por eso es que yo no me meto en nada. Él cree que cuantitativo es, pero no, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, saber cuándo aplicar una prueba paramétrica, prueba de ANOVA, análisis de varianza, cómo está la homeostasis de la muestra, si cumple una distribución específica o normal, y si no es normal, pues entonces aplico las que no son paramétricas, que son pruebas complementarias de las otras. Si no cumple esa función, te me voy a otra, y la estadística tiene herramientas. Y vuelvo a repetir, ni siquiera la hago a mano, ya vienen con paquetes, y es muy bueno. El manejo de software estadístico es importante, lo que yo le dije hasta programación, SPS, R, Minitab, solo por nombrar algunos. Yo utilizo estos cuatro, pero hoy en día me ha causado una impresión este software, R. No sé si alguno de ustedes lo ha manejado. Es extraordinario. Él tiene comunidades médicas, genéticas, ingenieros que programan y hacen las librerías. Y es como en Python cuando yo le doy la orden de que me agarre la librería y hace una cantidad de cuestiones.
Y es gratuito, tiene un cráneo, un espejo, y tienen las universidades más grandes del mundo, tiene ya su espejo donde especializado. ¿Qué más queremos? O sea, y es gratuito, el SPS, el Minital y el StarGraphic es con una licencia, pero usted con R hace, y hoy en día era por comandos en línea, ahorita viene una interfaz que le crearon que se llama RStudio, y tiene menú donde usted hace todo eso. O sea, hay una cantidad de cuestiones que yo le estoy mostrando para que ustedes vean cómo es esa parte. En lo cualitativo, por ejemplo, deberíamos a codificar, ya sea a mano con un paquete, manejo de teoría fundamentada, por ejemplo, otras teorías, etnográfica, hermenéutica, documental, estudio de caso, investigación, acción participativa, uso de interaccionismo simbólico. Tenemos que tener esa habilidad, esa pericia para llegar a un nivel y eso es con hábitos científicos. Sí, es un hábito. Si yo le estoy hablando de todo eso y usted dice, uy, pero no. Entonces, manejo de software para análisis de datos cualitativo. Nada más dos, pero hay más. Pero el más famoso es el Atlas TIC. Y la versión 9 ahorita hace unas cuestiones extraordinarias. Usted no tiene que matarse la cabeza para crear network, para crear codificación abierta. A veces automáticamente busca código, ya se maneja. Cuando comenzó el Atlas TIC 3, usted tenía que PDF no los aceptaba. Usted puede hacer un análisis de Atlas TIC, por ejemplo, un oftalmólogo estudia las imágenes de las retinas y con infrarrojo y el Atlas le hace a imágenes. O sea, tiene unas cuestiones muy buenas. El N vivo también, pero yo más todos se van por el Atlas. Entonces, habilidades y competencia. La investigación cualitativa, el objetivo es explorar y comprender fenómenos complejos desde una perspectiva profunda y subjetiva. Cuando habla, usted no puede ser subjetivo, pero han criticado mucho la objetividad, ¿sí? Albert Einstein no fue un genio en la escuela, sin embargo, las notas decían que no era genio, pero cuando experimentó, y si usted se adentra a las teorías didácticas y pedagógicas como la de Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, usted le explica el por qué eso. Entonces, la investigación cuantitativa lo que hizo fue marcar a una persona con un número, hasta con un coeficiente. Y hoy en día se habla de inteligencias múltiples e inteligencia emocional de Daniel Goleman. Hay una cantidad de cuestiones que yo puedo verlo desde ese punto de vista. Entonces, datos, se basan en datos no numéricos, como entrevista, observación y análisis de texto. Método, utiliza métodos como entrevista en profundidad, grupos focales, análisis de contenido, con el Atlas TIC, con otro software que está allí. La cualitativa del análisis, igualito lo que le dije. Usar un software y hacer codificación o hacer otra cantidad, observación, se van a vivir en una tribu y durante un año toman notas, memorando una cantidad de cuestiones para ver cómo se comporta esa etnia y sacan sus resultados, teorizan, ¿sí? Descriptivo, narrativo, los resultados, ¿sí? Es la percepción que tiene la persona. Entonces, los positivistas decían que eso no era rigor, pero ahí es donde ahorita vamos a ver algo que le tumbaron el rigor con la objetividad, con la teoría, el postulado de Heisenberg. Aplicaciones. Usted no tiene idea de la cantidad de implicaciones que tiene la investigación cualitativa. Hago una pregunta. ¿Ustedes han desarrollado investigación cualitativa? El que quiera participar, por favor. Buenas noches, profe. Yo en lo personal no, por lo general siempre en la experiencia en la poca experiencia que vamos como en investigación, más es lo cuantitativo, ¿no? Con el RStudio, Ujú. con el SPS, MITAB, teorías, simulaciones, pero he tenido chance de participar en algunos proyectos donde utilizan este Lo enfoque cualitativo. cuantitativo, ¿no? Y es interesantísimo porque no, incluso la metodología es ajustable, ¿no? Van en el camino andando, no, es Exacto. muy apasionante porque tú no sabes con lo que te vas a topar, es una conjetura, no es una hipótesis, ¿no? Entonces, en el Ujú. camino, cuando van indagando por el fenómeno, se comienza a retroalimentar el proceso metodológico y es muy interesante porque tú es como caminar en algún ciegos prácticamente, ¿no? Con ideas muy abstractas, pero Inductivo. conforme va avanzando, exacto. Entonces, conforme va Exacto. avanzando, comienza a dar forma, pero no algo sobre mi conjetura, sino tal vez algo que de pronto al principio ni me imaginé que iba a pasar. Entonces, es muy Ujú. emocionante. No he tenido la oportunidad de participar, Exacto. no tan cercanamente, pero quiero observar, es muy apasionante, ¿no? Sí. Excelente. Eh, ¿Alguien más? yo, ah, yo, doctor, en esa línea,
Em, Aquí bueno, en la Universidad La Católica, aquí en Ecuador, básicamente cuando se aplica instrumentos a grupos sociales, personas, básicamente dentro del código de ética que rige a la universidad, se requiere permisos de autorización. Y Imagínate, especialmente porque hemos cuando se hablado con Robert. levanta. Sí, y cuando se levanta información cualitativa, características socioeconómicas, socioculturales, Sí. se La parte requiere ética, un consentimiento, sí, en la parte ética se tiene que hacer firmar un consentimiento para el uso de la información. Entonces, sí, aparte de lo que conlleva el tema de la investigación cualitativa, adicionar esto es fuerte el trabajo sí. dentro de una investigación cualitativa. Ujú. Y vuelvo a repetir, hay algunos que solo permiten lo cuantitativo y lo cualitativo porque no tiene rigor y no, hay cuestiones donde ahí es donde va la parte. Si tú, por ejemplo, como un estudiante de un programa, el programa te dice que no, pero si tú tienes, Marisela, buenas habilidades, has desarrollado competencias en muchas áreas, te atreves a debatir. Pero yo he visto que la gente no debate porque como no tiene habilidades ni competencia, entonces dice, no, pues me voy para allá porque entonces me van a penalizar. Entonces, eso es lo que hacemos. Creo que en este programa extraordinario y con esta materia de antropología, de las matemáticas, que de verdad el tiempo es muy pequeño para haber desarrollado la temática en toda su extensión, pero estos puntos son importantes, ¿sí? El análisis interpretativo, los resultados, las aplicaciones en la cualitativa. En cambio, en la cuantitativa, medir y analizar variables para probar hipótesis y establecer relaciones casuales. Se basa en datos numéricos, en los datos, es manejo de estadística. Utiliza métodos, la metodología cuestionario, experimentos y análisis estadístico. Análisis, entonces, es el análisis del objeto de estudio, que para usted hacer eso, por ejemplo, en este momento usted tendrían que ya tener bien claro cuál va a ser su objeto de estudio para la tesis, por ejemplo. Y se centra, y ahí es donde uno dice, ajá, y si mi objeto de estudio es este, ¿voy a aplicar estadística o no? Entonces, es importante. ¿Cómo voy a medir? Y se centra en cuantificación de datos. Y, por supuesto, quita esto, la estadística. No hay más para dónde agarrar. Se representa en forma de gráfico, tablas estadísticas, proporciones, conclusiones generalizadas. Y útil, porque las dos son útiles. Yo no puedo decir que no hay utilidad. De una forma u otra está allí y es importante. Vamos a ver lo que es el rigor científico. Fíjese, si usamos palabras para rigor, precisión, exactitud, ser meticuloso, ¿m? Cuando se va a investigar algo. Y sin embargo, usted va más a ver de repente que en eh, la teoría cuántica se llega a absurdos, pero son comprobables. Entonces, lo que decía Ismael, hay conjeturas. Fíjese que los grandes problemas matemáticos son a veces conjeturas, porque parece que se contradicen, pero de una forma u otra está allí. Hoy te vamos a ver algo sencillito. Yo no me quiero meter con mucho, pero sí para entender y el alcance que se tiene y cómo las matemáticas fueron las que ayudaron de manera abstracta a visualizar ese mundo microscópico que se estudia, aunque no quiere decir que lo macroscópico, pero en la parte microscópica es donde tuvieron choque. Y de una forma u otra, la matemática fue la herramienta ideal junto con la experimentación. A veces experimentaron y llegaron a resultados después por una fórmula que le explicaba el por qué sucedía eso. Implica seguir protocolos rigurosos, aplicar métodos válidos y controlar variables. No siempre, pero para obtener resultados confiables. El rigor abarca toda la etapa de la investigación. Algo plausible es que se aplaude. La plausibilidad se relaciona con la coherencia lógica y puede tener hasta coherencia lógica y la aceptabilidad de la hipótesis o afirmación científica. Una idea plausible es aquella que tiene sentido, pero a veces no todo lo que tenga sentido es fiable. Entonces ahí donde está la parte que es un poco, hay que tener cuidado. La plausibilidad es importante, pero la rigurosidad es el eje vertical que se debe desarrollar en una investigación. Dice que puede ser un punto de partida, pero no garantiza la veracidad de una afirmación. Entonces, más o menos para que ustedes vayan viendo. Ok, antes de entrar en el principio de incertidumbre, quiero a ver si ustedes
en forma cortica, ¿qué entienden o han leído sobre ese principio de incertidumbre? Cualquiera puede. Y si no, pues comenzaríamos nosotros a disertar. Y de repente esto puede ser un principio de partida para que ustedes se empapen más en esta parte que es interesante, que tiene, no necesita saber todo ese proceso tan complicado matemático, porque las ecuaciones en la física mecánica cuántica son probabilísticas, puras probabilidades, pero eso es, por ejemplo, en matemática, a mí la topología personalmente no me gusta, este, pero hay gente que le fascina y no sé, cada quien tiene su. Uno ve cuando es peso pesado, dijo, y peso pluma, dijo un amigo mío. Yo no me meto mucho con el peso pesado y me voy por el peso pluma. Y bueno, ahí uno entiende esa parte, pero sí ver el sentido filosófico. Fíjese que eh, Heisenberg escribió un libro llamado Física y Filosofía, la teoría. ¿Y cómo es eso? Metió la filosofía, porque es que él entendió lo que queremos en esta noche dar a conocer. Ok, fíjese esto. El principio de certidumbre, más o menos lo postulaban así, que no, y con meter la palabra no, el positivismo ya estaba, era un sacrilegio, porque precisamente el positivismo surgió porque usted tenía que hacer hipótesis, plantear cuestiones, no de manera negativa, sino positiva. Y cuando Heisenberg me dijo, no se puede saber la posición de una partícula y a la vez medir su velocidad. Es incertidumbre. O mide la velocidad y no puedes medir la posición, o mide la posición y no puedes medir la velocidad. Y ahorita vamos a ver cómo la mecánica cuántica, que parece, yo leo artículos, a mí me gusta, pero eh, yo soy una persona que me gusta como un hobby de hacer eso, pero yo no soy especialista en eso, pero me encanta, porque uno en la epistemología tiene que documentarse, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, si me fuera a investigar era otra cosa, pero yo me documento. Y ahí está importante. Entonces, esto tiene dos cosas que tiene que ver con la teoría cuántica y no lo vamos a hacer tanto. Sí, algunos principios, y van a ver que uno de los teóricos cuánticos físicos que dijo dos cosas que a mí me hizo reír, y esa es la verdad. Y tiene que ver con la antropología, la matemática y la ciencia, ahí está inmersa. Y la epistemología, la filosofía y la ontología, la teoría cuántica parece mentira, pero se mete allí, que usted tiene de repente un absurdo y dice, ¿cómo es posible esto? ¿Y cómo era que decían que la clásica era predecible y aquí ahora no se puede predecir nada? Solo decir probabilísticamente, por ejemplo, dónde está un electrón. Mire, yo fui, cuando estudié el bachillerato, a mí me explicaron el spin y los orbitales. Yo nunca sabía que eso era teoría cuántica. Yo creía que esto lo era con el átomo girando alrededor del núcleo y sí, en cierta forma sí, de repente, pero esa no es la idea básica. Después, cuando yo fui profesor de física, que comencé a entender qué era el spin y qué era un orbital, yo se lo traté de una manera sencillita explicar a los muchachos para no complicarlo, porque eso es muy complicado, pero sí que entendiera, ¿vio? En la clásica, física clásica, tiene la velocidad y tienes el tiempo y dices dónde va a estar en tantos segundos o minutos la partícula, porque eso es determinismo. En cambio, en la cuántica vamos a ver con un experimento que hicieron. En el 2017 yo leí, estuve siguiendo a uno, no me recuerdo, los nombres son muy complicados, pero tres físicos cuánticos recibieron el premio Nobel en el 2017 por demostrar lo que vamos a ver ahorita sencillito, no nos vamos a complicar, el entrelazamiento cuántico. Y ojo, y nadie lo creía, eso era imposible. Albert Einstein, por eso que se hizo porque a él no le gustaba el azar ni la probabilidad. Por eso que digo, cuando a Bohr se enfrentó, digo, es que Dios no juega los dados con el universo. Y eso era una parte importante. Entonces, el principio de incertidumbre es eso. Es un principio de indeterminación, incertidumbre. Cuando usted está en incertidumbre, ¿qué entiende? ¿Qué entiende estar, y no me dejen incertidumbre, en zozobra? ¿Qué es incertidumbre? Vamos a ver si desglosando verbalmente la idea podemos llegar a un concepto. ¿Qué entiende usted? ¿Usted nunca ha estado en incertidumbre? ¿Sí? Ajá. Si quieren hablar, hable.
Ha- Hablen ahora o callen para siempre. Claro, yo creo que de forma permanente. Ah, Hoy por hoy, incluso que estamos embarcados en los temas de tesis, está ujú, planteada la incertidumbre y va basado sí, pues en la teoría. Mientras no demostremos, eso seguimos exacto. en incertidumbre. Y observemos, ese es el punto crucial. Si te haces un examen y tú estás en el que saldrá en el examen, un examen de salud, ¿sí? Estás en la incertidumbre, de repente unos datos que van a dar y no está en zozobra. Eso es incertidumbre. Pero fíjate que el principio de incertidumbre, el observador afecta y cambia la realidad que estudia. Eso parece paradójico. Y acaba con la objetividad. Él acabó con la objetividad. E imagínese. Y lo tremendo es esto, que no usó la fenomenología, ¿no? Utilizó la matemática y la física, ¿no? Las derivadas y las probabilidades, la estadística a alto nivel y llegó a una inecuación que acabó todo. Y la objetividad. No, que es que lo más riguroso es lo objetivo. Bueno, en la física, y ahorita con un simple experimento que le voy a explicar, fíjese cómo hizo eso. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg es un postulado de teoría cuántica donde la matemática fue la herramienta principal para teorizar su postulado. Primero se experimentó y llegó a unas ecuaciones y después tuvieron una conclusión y el otro se experimentó y después tuvieron que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, matematización o aplicación de la matemática o modelación matemática, de repente cómo lo tomen para sacar. Y Heisenberg ya sabía ese principio que íbamos a ver ahorita, unos experimentos que hicieron, lo replicaron en 1900, al principio del siglo XX, que Thomas Young, el que defendía la teoría ondulatorio, mientras que Newton era la teoría corpuscular y viene este y dice que son las dos a la vez. Entonces es una locura, dijo un científico. Entonces la matemática fue la herramienta principal. Y la otra cosa es que filosóficamente, con tantas aparentes contradicciones, lo filosofía, lo epistemológico, en lo ontológico, fue un Heisenberg le dio un tremendo golpe a ese edificio de la física clásica que estaba establecido como un column y resulta que lo tumbó. Y a muchos no le gustó porque él era matemático, pero y después experimentalmente se ha demostrado todo lo que se ha observado entre comillas, observado, porque a veces no se observa, ahorita lo va a ver. Es más, no puedo ni observar ni medir, pero el resultado del experimento cambia y hace cosas contradictorias que me dejan a mí asombrado. Eso es, y en la aplicación de la cuántica en todo, se hace ahorita en la química, en la biología, muchas cosas, en la computación, van a ver ahorita cómo utilizando ciertos que yo no entiendo, pero lo voy a aplicar en la informática y continuar en cómo se mueven los datos y cómo el bit 0 y 1 ya no son, quedan limitados, ahora está el qubit o qubit, no sé cómo lo han escuchado ustedes, pero de una forma u otra está allí. Entonces, voy a explicar este experimento y después me gustaría que ustedes eh, retomaran, ¿sí? Y dieran la parte. Un experimento clásico, explicativo, sencillo. Es más, yo lo voy a hacer con PowerPoint acá, una simulación muy, disculpe, no sé cómo dicen en Venezuela, sin poco rigor, pero me va a servir para que ustedes visualmente, cognitivamente, tomen la aprehensión del concepto de lo que lo quiero decir, ¿ok? Ok. Lo que yo les hablé de que si decían que la luz era onda o era partícula, Newton demostró haciendo experimentos que era partícula. Y Thomas Young, con este método llamado la doble rendija, o tiene ese otro nombre, la doble, no me recuerdo cómo es el otro nombre. Él colocaba una de luz, en esa época no había electricidad, una vela con su llama y pasaba por una rendija, después por dos. Y cuando pasaba por las dos, observen cómo aquí se hacían partes negras y la luz se propagaba así, como un código de barra. Negro, luz, negro, luz, negro. Entonces, eso comprobó de que la luz era ondulatoria. Y ahí nadie refutó nada. De una forma u otra estaban allí. Pero hoy en día, con la tecnología, ya no usaron una vela.
ya podía como un cañón de partículas donde podía, eso se puede hacer, un acelerador de partículas puede impulsar un electrón y dispararlo, entonces es lo mismo, la doble rendija y pasaba atrás. Y el experimento de la doble rendija, pero con más novedoso, con más tecnología. Fíjense esto, les voy a poner un ejemplo para que vean, tomando una imagen, ¿no? Esto no es real, es algo como para que captemos la idea y nos acerquemos a la idea, ¿no? Entonces yo tengo una máquina para bombardear electrones. Cada vez que pulso aquí, bombardeo electrones. Y van a haber dos cajas donde el electrón se puede ir por la izquierda o se puede ir por la derecha, si volteamos, ¿no? No sé si me están entendiendo. Entonces, y al azar, no es que yo le diga, voy a hacer por la izquierda y me mande uno por ahí por la derecha, no, al azar, al azar. Y la caja donde se retienen los electrones, pues ella se puede accionar por un mecanismo para que salga. Ahí hay muchos electrones y están chocando con uno. Cuando le abren la puertica, salen algunos, sale disparado en esta rendija. Y ahorita vamos a ver las placas de la rendija y una rendija atrás, que es donde chocan los electrones. Más o menos para que ustedes vayan teniendo una idea. ¿Okay? Lo interesante de esto es que, observen, pulso la máquina, el botón rojo, y se va por la izquierda y lanza un electrón. Y el electrón pasa por la rendija y puede hacerlo también por la derecha, el electrón, y marca en la rendija lo que tiene que ver. Ahora, imaginemos que, ¿cómo sé yo si va por la izquierda o la derecha? Entonces mido. Eh, yo quiero saber cuántos pasan por la derecha y cuántos por la izquierda. Entonces, con un sensor se puede hacer eso. Entonces, a la caja le colocaron un sensor para saber en la caja si hay un electrón y lo medían. Entonces, apagado rojo, encendido rojo. Entonces hicieron el experimento con los sensores encendidos. Entonces, encendido, boco el botón, va por la derecha, el electrón, el, el, el sensor me dice que sí, que pasó por la izquierda y me marcó donde se estrelló la partícula en la parte de atrás, en la lámina de atrás. Y vuelvo a repetir y al azar hago y se va por la derecha y vuelvo, el sensor mide que es por la derecha y de una forma u otra toma eh, la lectura, o sea, el choque observable de lo que pasó. ¿Ok? Y cuando hago esto cientos y cientos y miles de veces, entonces sale algo como esto. Esto es probabilidad. Tanto se fueron por el lado izquierdo y tanto por el derecho. Y en la nube donde está más concentrado, donde más electrones estuvieron allí. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? No sé si está claro la similitud. Ok. Ahora, la cuestión es esta. El que me dice a mí dónde va, si va por la izquierda o la derecha, es el sensor. ¿Y qué tal si yo hago ese experimento al azar y no utilizo el sensor? Yo creo que debes dar la misma imagen. Pues ellos hicieron eso. Aquí es como se pasa en parte tridimensional, cómo pasan los electrones y se ve cómo chocan. Entonces salió a esto, ¿ok? Con el sensor y midiendo. Volvieron a repetir, le quitaron los sensores y para mí, yo como lógica, ¿ustedes no creen que debe presentar el mismo, la placa atrás, el mismo? Porque acuérdense que una de las cuestiones de la ciencia es la replicabilidad. Cuando yo replico, este experimento debería ser replicable según la ciencia. Y lo que único que quitaron fue los sensores. En otras palabras, yo no estoy mirando, ¿sí? Porque como yo, si cae por la derecha, el sensor estaba prendido, me decía que era por la izquierda, perdón, yo no podía abrir la caja para ver el electrón porque yo no la veo. Pero el sensor me decía que iba por la izquierda. Y si se encendía, me decía que era los dos por la derecha. Y lo hicieron al azar, igualito, la misma cantidad que el anterior, sin los sensores, hizo lo mismo, marcó, después se fue por la izquierda, hizo lo mismo, lo marcó. ¿Y qué creen? Mire lo que salió. Sin el sensor. Y ahorita le voy a explicar algo, por eso es que Heisenberg le dio duro a la clásica, porque el electrón parece que tenía vida. Cuando no había el sensor, me hacía esto, y cuando había sensor, me hacía lo otro. Y lo que quité fue el sensor. Entonces,
había una incertidumbre. ¿Por qué sucedía eso? Es más, los patrones. Era bien interesante eso. La cuestión es que yo no sé si por dónde más se cargó, por la izquierda o por la derecha, porque no tengo el sensor para medir la ubicación. Entonces, ahí no había fórmulas matemáticas, era un experimento simple que se desarrolló para eso. ¿Sabe cuál explicación le dieron? Y ahí es donde que es como no sé si eso sería conjetura, lo que me dijiste tú, Ismael. Es que el electrón está en las dos cajas al mismo tiempo. Explíqueme eso. Y lo más tremendo es esto. Y eso quiere decir que cuando hacía con el sensor y hacía estas marcas, era porque se comportaba como partícula, pero cuando lo hacía así y me salían varias líneas, se comportaba como onda a la vez, sin medir, así. Ojo, si tengo el sensor, estoy viendo, me sale así. Si no tengo el sensor, me sale así. ¿Y dónde está el principio de observación de la rigurosidad? Yo no puedo verlo, pero se están lanzando electrones. Es como el electrón mal creado. Uy, le va a hacer una broma al investigador. Se pregunta, ¿está el sensor? Sí, vamos a hacerlo así. Y de repente lo dejo de ver, le quita, y me hace esto. No sé si me están entendiendo. Y eso era tremendo porque en la ciencia pegó mucho la objetividad y después se descubrieron ecuaciones matemáticas que explicaban eso y predecían, no predecían, sino de una forma probaban eso. ¿Cómo es posible que un electrón, entonces vamos a ver ahorita en la energía en la mecánica, la superposición, ¿sí? ¿Y cómo sé yo si, ay, cómo sé si está a la izquierda o a la derecha y no lo observo? Pero la gráfica, perdón, lo que impactan allá es que estaban los dos a la vez, en onda. Entonces el electrón, a ver, preparados. Si me observan, nos vamos a comportar como partículas. Y ¡pac! Y salía esto. Y después decía, si nos observan, si no nos observan, hagamos lo que queramos. Y hacían esto. Y era un dolor de cabeza para el investigador. Y eso es parte de la teoría cuántica. Es tremendo. Por eso no utilizaron el determinismo, era probabilístico y era al azar. Yo no sabía por dónde. El sensor era el que cuando lanzaba al azar la máquina decía a la derecha, a la izquierda. El sensor era el que me decía a la izquierda o a la derecha. Iba contando. Pero después hace esto. Entonces es tremendo. Entonces, Heisenberg hizo al principio con una inecuación matemática y utilizó la matemática para que explicar eso que sucedía en el experimento de la doble rendija. No sé hasta aquí qué captan ustedes, qué percepción tienen, objetiva o subjetiva. Explíquenme. No me diga que quedaron sin Bueno, palabras. me está observando. Si me está observando, voy a dar un criterio. Si no me observa, Exactamente. Y si no me observa, hago otro y lo que yo quiera. Y es una claro, partícula. Se supone que cumple las leyes físicas de la matemática. Pero ahí está. Y sabían que claro, eh, pero en el Schrödinger mundo cuántico, pues oh, no se puede explicar a precisión el comportamiento de la exacto. partícula. Por eso no No, es a igual, sino mayor precisión no se igual. la puede. Es una inecuación. Y a mí me dicen lo que la ecuación no es una ecuación, es una inecuación. Y usted como matemático sabe que es una inecuación. Está restringida. Y esa restricción es, no puedo conocer X, la posición y el momento. Recuerde que el momento tiene que ver con masa, con velocidad y tiene cierta forma mide la velocidad. Si conozco la posición, no puedo saber la velocidad. Y si mido la velocidad, no puedo saber, como el experimento. Si lo veo, hace el patrón este. Si no lo veo, hace este patrón, pero no puedo ver cuando hace el otro patrón a ver qué sucedió. Y ahí es donde está, esto le pegó mucho a los científicos. Derrumbó completamente el edificio clásico que tenían de la física. Albert Einstein fue una persona que no le gustó esto. Y fíjese que él, National Geographic sacó un libro, El principio de incertidumbre de Heisenberg. Existe el mundo cuando no lo mira y va a ver que hay una parte que pone en duda si la realidad cambia allá, en la cajita donde está el electrón, si se distorsiona el espacio, no sé. El problema es que yo quiero saber, voy a ver y no me hace nada, se me vuelve a la otra.
Entonces, eso tiene implicaciones experimentales, pero tiene implicaciones filosóficas, porque no tanto el objetivismo era tan bueno en una forma u otra, como lo decía, determinístico, futurista, se podía predictivo, mientras que ahora maneja probabilidades, el azar. Entonces, si usted tiene la oportunidad de leer ese libro, léanlo. Es interesante. Y él explica ahí, por eso existe el mundo cuando no lo miras, porque cuando no miro el experimento y no tengo el sensor, el electrón es mal creado y me hace otra cosa que me hacía cuando tiene el sensor. Y quiero averiguar qué es lo que hace, que son malos. Quiero averiguar qué es lo que hacen cuando no hay sensor y cuando abro la caja no me va a dejar ver. Entonces no puedo medir. Entonces, eso es lo tremendo. Entonces, el principio, las aplicaciones, implicaciones. ¿Alguna vez leído a Miguel Martínez? ¿Sí lo han leído? Él tiene un libro que de investigación científica, los nuevos fundamentos, que le da una parte de un capítulo, explica, porque como él es defensor de las investigaciones cualitativas, y él toma a Heisenberg como ejemplo, cómo él destruyó la objetividad y él tiene razón en muchas cosas. Puede ser que los otros digan que no. Yo cuando voy a utilizar, sea como lo llamen, paradigma, aunque tipo no, porque un tipo de investigación es transversal o longitudinal y las otras son diferentes. Entonces, pero que yo utilice lo cualitativo o lo cuantitativo influye. Entonces, este libro se lo recomiendo, él tiene un capítulo que explica muy bien. Y mire esto, Heisenberg escribió un libro de física y filosofía. Y en el librito rojo que está abajo dice la imagen de la naturaleza, porque es que, ¿cómo es que percibo la naturaleza cuando no la estoy viendo en el mundo cuántico? Y eso era tremendo. Entonces, de una forma u otra, estaba allí. Eh, Pues yo le voy a mandar un escrito de esto para que ustedes, de la objetividad, ya saben por qué, ¿verdad? Predictiva, exacta, no, esa cuestión no la sacan. La realidad, ¿cómo vemos la realidad? Eso es tremendo, porque él impactó. La epistemología del conocimiento, ¿cómo impacta filosóficamente la teoría cuántica? Y fíjate que la teoría cuántica está más yendo al lado de lo cualitativo, aunque él no digo con rigurosidad eso, sino que estoy haciendo una analogía, ¿no? De que una forma u otra respalda más la parte que no puede explicarse con el positivismo, con las ecuaciones, con la experimentación, pero sí con matemática. Por eso es que ahí donde está la parte, y no sabe, ahorita le voy a dar a mostrar, y ya vamos a ir terminando la clase. Creo que un punto lo vamos a retomar en la otra, ¿sí? Para que no perdamos la idea, pues esto está interesante. No sé si habían oído eso. Quiero hacer, aunque sea unos 10 minutos, una retroalimentación de lo que hemos visto. En la epistemología, cómo es los saberes. Y la cuestión es esa. No puedo experimentar ni medir, pero sí puedo, con matemática pura y dura, puedo demostrar. Eso es lo que hicieron los físicos, ¿sí? La teoría cuántica. Rapidito, ya más o menos vemos la idea, ¿no? Nada más con la de la doble herradura, ya usted tiene la idea, la incoherencia es raro. Yo leí un científico, premio Nobel, dijo, cuando yo me metí a estudiar la física cuántica, fue como cuando Alicia fue al País de las Maravillas. ¿Ven? Crecían, las bajas, se distorsionaban, cosas que, pero son, desde el punto de vista experimental, eh, es, son cosas contrarias a lo clásico, pero usted lo puede demostrar matemáticamente. El lenguaje matemático sirve para eso. Y los experimentos. Mira lo que hacía que es uno de los mejores libros que yo he leído de la física cuántica, fácil para entender, es esto. Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica, ni siquiera este ser humano que está delante de ustedes. ¿Sí? Dos, si alguien te dice que entiende la teoría cuántica, te puedo asegurar que estás en presencia de una persona que no la entiende. Por eso yo nunca digo que la entiendo. Pero sí algunos postulados me gusta estudiarlos para ir ahí. Entonces, fíjese, Einstein habló de la relatividad especial donde nadie podía superar la velocidad de la luz. Y ahorita van a ver que en el entrelazamiento parece que las partículas superan la velocidad de la luz, pero no se puede medir. Y en la relatividad general, piensen ustedes la gravedad no como una fuerza, sino como una consecuencia de que el espacio se curva con un planeta, la masa curva el espacio, entonces la gravedad es
es producto de eso. En otras palabras, aunque no crea macro, pero es más, dice que la teoría clásica es su conjunto de la teoría física cuántica. Imagínense eso. Muchos investigadores han afirmado eso. Entonces, no es que no, pero por lo general, lo macro, las leyes de Newton para ubicar planetas, predecir dónde pasan cometas, eclipses, todo eso es con la clásica en macro. Pero en lo micro, la teoría es la física cuántica a nivel de los átomos. De una forma u otra, eso cambia. Fíjate que hay dos posturas. En el mundo clásico, un elemento es o partícula o es onda. Partícula u onda. ¿Sí? En cambio, en el mundo cuántico es a la vez, partícula y onda. Eso lo demostró Albert Einstein con el efecto fotoeléctrico. Y la otra parte de a la vez que, además de ser, de una forma u otra, ser partícula y onda, también puede estar en dos lugares a la vez, que viola el principio clásico, que usted no puede estar en dos lugares a la vez. ¿Sí? Y otra cosa que se entrelaza, y eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Quiere decir que un electrón, por ejemplo, tiene dos estados, girar a la izquierda, a la derecha, pero a la vez puede tener, a la vez, girar a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo me explican ustedes? Eso es difícil, pero eso sucede. Y estar en varios lugares al mismo tiempo. Es como si un estado de un electrón estuviera aquí y de repente tomara los dos estados y a la vez fuera azul, una propiedad, por ejemplo, del electrón, azul representa algo, carga o no sé qué, o movimiento hacia arriba y que el spin y movimiento hacia abajo. Y pueden tener a la vez, los dos a la vez. ¿Cómo explico eso? En la clásica. Y pueden tener, estar en varios lugares al mismo tiempo, solo si no miramos. Entonces usted me dirá, ajá, ¿y cómo me comprueba usted eso si no lo miramos? Bueno, ahí estaban las ecuaciones probabilísticas que demostraron eso y los experimentos lo han demostrado. Entonces, el solo hecho de mirar influye en el estado en que se forma el mundo cuántico y necesitamos medir, pero el problema es que, como la rendija, cuando ocurre algo que es anómalo, que de repente no tiene lógica, no puedo medir. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, las ecuaciones, eh, si está viendo, hace esto, y si no está viendo, hace esto. Si lo mide, está haciendo esto, y si no lo mide, está haciendo esto. Y es el mismo experimento. Lo único es, no miro y miro. Mido y no mido. Entonces, ahí es donde está la parte tremenda. No puedo medir. La medición es tremenda. Por eso el principio. El gato de Schrödinger, no sé si usted ha visto que dice que pongo un gato dentro y hago un mecanismo donde hay un veneno y hay un mecanismo que hace con radioactividad que caiga el martillo y rompa el veneno y el gato se muere. O sea que hay dos probabilidades. Según la clásica, muerto o vivo. Pero usted entonces tapa la caja y usted no puede ver y el gato puede estar muerto y vivo a la vez. Eso es lo que explica él. Entonces él decía que era un absurdo y él hizo la ecuación, pero tenía dudas. ¿Qué le parece? Porque en los experimentos, en la vida real, la lógica no era lo lógico. En el mundo cuántico no aplica las leyes clásicas de la naturaleza. En el entrelazamiento. Le voy a explicar qué es el entrelazamiento y vamos terminando para hacer una lluvia o una cuestión de discusión de ideas. Supongamos que yo tengo una partícula 1, el color significa un estado, y azul, otro estado. Supongamos que el estado amarillo es hacia arriba, se mueve hacia arriba, horizontal, verticalmente, y el estado azul se mueve hacia abajo, eh, verticalmente, ¿sí? Y son dos partículas diferentes, no están en el mismo. Entonces, cuando usted mide una de ellas, eso lo han comprobado, ¿no? Automáticamente ellas que es un lazo, entrelazar. No sé cómo están, no se conoce, pero las ecuaciones de esos matemáticos y físicos explican el por qué sucede eso. Yo lo mido y automáticamente esta pasa amarillo azul, automáticamente. Si estaba arriba, pasa abajo. Y si la vuelvo a medir, que está abajo cambia arriba y el otro automáticamente. Eso es entrelazamiento, como si este electrón le pasara toda la información al otro electrón. Se lo estoy diciendo así de manera
didáctica, porque con ecuaciones y con cuestiones más complicadas, y puede estar a 12 metros de distancia, a 1 centímetro. Puede estar en una ciudad y otra ciudad diferente, y siempre va a ocurrir eso, no sé, pero instantáneamente, como si se teletransportara. De ahí que algunos dicen que se puede teletransportar, pero algunos han dicho que no. O inclusive en una galaxia, uno y otro. O sea que la distancia no influye en nada eso. Les dejo esta parte y ahí es donde vamos, ya vamos a terminar. No voy a hablar del computador cuántico. Bueno, es simular electrones o partículas cuánticas y ya no tenemos el bit. El bit creo que son impulsos electrónicos en amperios, creo que es apagado, encendido, o cuando era el famoso DVD, magnetizado y desmagnetizado, y eso era dos posibilidades, 0 o 1, por eso era binario. En una computadora normal, esto es lo que se observa. La pantalla hace una cantidad de cuestiones, pero en el plano, porque solo hay dos opciones. Y un conjunto de vías hace una información y palabras y imagen. Y bueno, en el bit clásico es 1 y 0, pero observe, se llama, no sé cómo nombrarlo, qubit o qubit, es como bit, qubit, de cuántico, bit cuántico. Está 1, 0 o a la vez 0 y 1. Esa es la magia, discúlpeme la expresión, de cómo trabaja en un computador cuántico los bits. Entonces, si imagina que nosotros dice que hacemos con el computador, hago cálculo en centésimas de segundo, imagina que yo tuviera la propiedad de estar en 0, 1 o de ver a la vez 1 y 0. Aquí está a la izquierda de mi pantalla, del punto de vista mío, los bits, y ahí están los qubits en la derecha. Es como en el espacio. Con un bit puedo tener dos posibilidades, pero con un qubit como una esfera en volumen, puedo tener hasta 1 millón de posibilidades. Imagínense si trabajáramos la información así. Aplicaciones, cálculos rápidos, velocidad de respuesta casi instantánea. Este, simulaciones rápidas y complejas, aplicaciones avanzadas en la criptografía. Con esto termino y vamos allá a ver la parte que nos falta. Si yo factorizo un número, por ejemplo, 50 es 5 por 5 por 2, ¿verdad? 5 al cuadrado es 25 por 2, 50. Y lo factoricé. Mentalmente yo lo puedo hacer, pero con un computador puedo agarrar un número, por ejemplo, de 80 cifras y puedo factorizarlo. Y bit por bit él va haciendo la división y me va haciendo todo el proceso para sacar la factorización. Cuando con un computador cuántico, recuerden, un bit hace un cálculo, en cambio, como son qubits que son al mismo tiempo, mientras que él hace un cálculo, él puede hacer todas las operaciones, cálculos con el qubit porque hace simultáneamente cosas. Eso se llama entrelazamiento, perdón, superposición. Y en la criptografía, las tarjetas, los bancos, las cuestiones secretas de los estados, las cuentas bancarias tienen eso. Y de una forma u otra, pues ahí está. Que no vamos a poder ver la interpretación de eso, lo veremos en la otra clase, pero 5 minutos para ver sus reacciones, para terminar rápido, entonces podemos concluir la clase. Bueno, yo, profe, más bien por acotar, ¿no? Por lo general nosotros, nuestra educación ha sido formada con la ciencia tradicional, ¿no? Por ejemplo, la geometría euclidiana, Ujú. la física newtoniana, si no me equivoco. Entonces, pero cuando ya comienzas a adentrarte a los temas más profundos de la matemática, a indagar, ¿no? Porque hablar de la matemática creo que es hablar como del sonido, ni siquiera de la música, sino del sonido. Hay que, Sí, lo que aprendí es a tener la mente abierta, ¿no? Porque, y estar dispuesto a cambiar el modelo de pensamiento, porque hoy por hoy se puede incluso concluir que no se tiene ni desarrollada toda la matemática para entender el mundo real. Es decir, no existe todavía, por ejemplo, un lenguaje matemático ujú. completo que nos permita entender, por ejemplo, el mundo cuántico, ¿no? Entonces, más bien a veces sentirse a veces pequeño ante todo esto, pero es muy interesante, ¿no? Es un tema muy, muy lindo, muy apasionante, y la mente abierta creo que es lo principal, y leer mucho, ¿no? Más que todo, a Exacto, mí, cuando entramos del doctorado es libro tras libro tras libro. Por ejemplo, de antropología mismo estaba revisando la semana pasada. Hay tomos espectaculares que grandes matemáticos
propios de la física se vuelcan a la filosofía, ¿no? Van de Y la en este mano. espacio no lo Que no podemos solo, desarrollar todos. claro, por ejemplo, hay el libro, estaba consultando el libro Sigma, creo que era no recuerdo el matemático, pero él recopiló un mundo de ensayos de otros matemáticos muy importantes, de, Ujú. capaz de, creo que no sé el libro cuántas horas tendrá, creo que 1.200, pero ahora con la tecnología podemos extraer ya la síntesis de pronto de entrarnos. Entonces es un mundo, ¿no? Más bien. Gracias, doctor, por la clase, magnífica clase, le felicito. Amén. Marisela, ¿cuál fue tu impresión? Y entonces concluimos la clase. No, mi impresión es, me mira, diré algo y no me mira a pensar otra cosa. ¿Te No, impactó eso? sí, sí, ¿No? sí, eso y sí, el tema de la mecánica cuántica, sí, habíamos leído anteriormente El gato de Schrödinger, Con el muy gato. interesante, Sí. sí, lo del gato, esto de la teoría de la superposición, Ajá. un mundo, Mundo reitero las aparte, palabras, ¿no? muchísimas gracias, sí, por la clase, muy, muy Sí. interesante. Bueno, me alegro bueno, yo también he tomado las ideas suyas y créame que cuando enseño también aprendo, eso es importante. Y pues, de una manera u otra, ustedes, una de las partes importantes que yo veo es que ustedes van a ser investigadores y se tienen que pulir como investigadores. No importa si manejan la matemática o son matemáticos puros o ingenieros, pero es importante. Las competencias, habilidades investigativas, ese hábitus, ¿sí? Investigativo, ¿sí? Con la parte de rigor y plausibilidad, es interesante, tenemos que desarrollarlo. Que no nos quedemos limitados porque no podemos manejar un software como el Atlas T, o algunos manejan solo lo cualitativo, no son capaces de hacer una prueba nova o otra cantidad de pruebas estadísticas inferenciales que son importantes. Entonces, me parece interesante y vuelvo a repetir, yo creo que entendí cuando vi la temática por qué colocar el principio de Heisenberg. Entonces, es que hablan de investigación y esto es importante. Y de una forma u otra, espero que ustedes crezcan en esa parte, crezcan en todas las áreas psicológicas. Quizás ya físicamente no podemos crecer. Según la teoría de la relatividad, sí, disminuimos, pero de una forma u otra, crecer psicológicamente, espiritualmente, en conocimiento, en todo lo que ustedes puedan brindar y crecemos no individualmente. Yo he aprendido que yo crezco en, en la parte sociable. Tengo que interactuar con otras personas para crecer. Solo no puedo. Entonces, bueno, gracias por haber asistido a este encuentro y la próxima semana a la misma hora nos vemos. ¿Ok? Bueno, feliz fin de semana y estaremos en contacto. Cualquier cosa me pueden escribir. ¿Ok?